Las embarcaciones corsarias surcaban los mares con una libertad que desafiaba todas las leyes conocidas, llevando consigo historias de audacia, sangre y tesoros inimaginables. Había navíos imponentes que cortaban las olas como cuchillos afilados, botes pequeños que se deslizaban sigilosos entre la niebla, veleros majestuosos cargados de cañones que rugían como bestias hambrientas, y embarcaciones humildes donde hombres desesperados blandían sus armas con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Cada barco contaba su propia historia. Cada casco guardaba secretos de batallas épicas y traiciones mortales. Pero surge una pregunta fascinante que ha intrigado a historiadores y aventureros por igual. ¿Qué tipos de embarcaciones eran las más codiciadas por estos bandidos del mar y cómo las utilizaban realmente para sus hazañas criminales? Antes de sumergirnos en las profundidades de las diferencias técnicas entre cada tipo de navío, necesitamos comprender algo fundamental que unía a todas estas embarcaciones bajo la misma bandera negra. Si existe algo que todos los barcos corsarios compartían sin excepción, es que jamás fueron construidos ni vendidos como barcos corsarios desde su origen. Imagina por un momento que pudieras transportarte en el tiempo hasta algún puerto bullicioso de las Antillas, caminando entre los muelles donde el olor a sal y madera se mezcla con el sudor de los trabajadores. Si te acercaras a los carpinteros navales, esos hombres curtidos por el sol caribeño y el trabajo duro, y les preguntaras con toda amabilidad si tal vez podrías comprar un barco corsario, lo más probable es que primero te miren con incredulidad, luego estallen en carcajadas y finalmente te den una introducción bastante desagradable a las cárceles locales y sus métodos de castigo que preferirías no conocer de primera mano. La verdad es clara y contundente. Nadie compraba un barco corsario porque simplemente no existían como producto en el mercado. Un barco corsario se creaba, se forjaba a través de la sangre y el fuego. Los corsarios, por naturaleza y necesidad, raramente compraban algo cuando podían simplemente tomarlo por la fuerza. Cada embarcación que llamamos barco corsario comenzó su existencia como algo completamente ordinario y respetable. Un carguero mercante, un barco de pesca, un transporte de pasajeros o incluso un buque de guerra menor. Estas embarcaciones llevaban una vida honesta hasta que un día, bajo el cielo despejado o en medio de una tormenta feroz, caían en manos de hombres sin ley que las transformaban por completo. El proceso de conversión era brutal y eficiente. Los corsarios despojaban al barco de todo lo innecesario, arrancaban las elegantes cabinas de los capitanes, demolían los camarotes de lujo donde alguna vez durmieron comerciantes prósperos, modificaban radicalmente la disposición de las velas para ganar velocidad y arrojaban por la borda todo aquello que no sirviera para el combate o para almacenar tesoros. Lo que quedaba era un esqueleto lleno de propósito criminal. Más espacio para una tripulación numerosa de hombres desesperados, más lugares para montar cañones que vomitaran muerte y destrucción, más bodegas vacías esperando ser llenadas con oro, plata, especias, telas finas y todo aquello que pudiera arrancarse de las manos de mercaderes aterrorizados. Llena esa conversión con criminales marinos que no se habían bañado en meses, hombres marcados por cicatrices y tatuajes. Iza la temible bandera negra con su calavera y huesos cruzados, y tendrás tu auténtico barco corsario listo para sembrar el terror. Con esta comprensión fundamental en mente,
Es momento de explorar las fascinantes variedades de embarcaciones que estos bandidos del mar utilizaban para aterrorizar las rutas comerciales. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Las goletas representaban la columna vertebral de la piratería caribeña durante los siglos XVII y XVIII, especialmente durante lo que los historiadores llaman la época dorada de la piratería. Estos barcos elegantes navegaban por las aguas turquesas del Caribe con una gracia mortal, capaces de cruzar el temible océano Atlántico cuando las circunstancias lo demandaban. Las goletas de un solo mástil eran relativamente sencillas de construir, lo que significaba que se fabricaban frecuentemente en astilleros improvisados del Caribe, y su diseño simple las hacía perfectamente adaptables para las necesidades específicas de los corsarios. El gran bauprés, esa viga larga que se extendía orgullosamente desde la proa de la goleta, significaba que estos barcos disfrutaban de un área de lona sustancialmente aumentada. Más superficie de vela equivalía a más viento capturado. Más viento capturado significaba más potencia propulsora, y más potencia se traducía directamente en una maniobrabilidad superior que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en aguas peligrosas. Esta ventaja táctica era precisamente lo que convertía a las goletas en las favoritas absolutas de los corsarios. Velocidad pura combinada con un control preciso que permitía maniobras imposibles para barcos más grandes. Aunque eran embarcaciones pequeñas, raramente superando las 100 toneladas de peso y capaces de montar un máximo de 18 cañones en sus cubiertas, las goletas compensaban su tamaño limitado con una agilidad asombrosa. Estaban diseñadas desde su concepción para ser rápidas como el viento, capaces de alcanzar velocidades impresionantes de hasta 19 kilómetros por hora cuando las condiciones eran favorables. A bordo de una goleta bien manejada, los corsarios podían garantizar que se acercarían peligrosamente a cualquier barco mercante antes de que la tripulación víctima tuviera tiempo suficiente para organizarse, cargar sus armas defensivas o incluso comprender completamente lo que estaba sucediendo. Imagina ser un marinero mercante, realizando tu trabajo honesto, transportando mercancías, cuando de repente ves emerger de la bruma matinal una goleta cargada de hombres despiadados que gritan amenazas, tan cerca que puedes ver el brillo salvaje en sus ojos y oler la mezcla de pólvora, ron y desesperación que los rodea. En ese momento aterrador, es perfectamente comprensible que muchos marineros simplemente se rindieran sin pelear, entregando su carga sin resistencia a la tripulación de estos barcos pequeños, pero mortalmente eficientes. Además, si los corsarios descubrían que habían elegido un objetivo más preparado de lo esperado, que tenía guardias armados o cañones funcionales, siempre podían optar por la opción más prudente: una retirada rápida y estratégica. El calado poco profundo de las goletas les permitía alcanzar zonas costeras arenosas y bahías escondidas completamente inaccesibles para embarcaciones más grandes y mejor armadas, lo cual era perfecto para navegar por el traicionero Mar Caribe, lleno de arrecifes de coral mortales y bancos de arena ocultos. En estas aguas plagadas de corsarios rivales y patrullas navales de las monarquías europeas que acechaban constantemente, la capacidad de simplemente atrapar un viento favorable y desaparecer rápidamente de un área peligrosa era invaluable. Un recurso que no debe subestimarse jamás. Baratas de mantener, fáciles de capturar de manos enemigas.
sencillas de navegar incluso con tripulaciones poco experimentadas y simples de reemplazar cuando se perdían en batalla o tormenta. Las goletas eran la elección obvia y natural para corsarios que apenas comenzaban sus sangrientas carreras criminales en los mares. Si quieres saber más sobre estos fascinantes navíos y las historias increíbles que vivieron, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál tipo de barco corsario te parece más interesante. Tu opinión nos importa mucho y ayuda a crear mejor contenido para nuestra comunidad. Otro favorito indiscutible entre los corsarios que operaban en el Caribe y el Atlántico era el bergantín de 2 mástiles, una embarcación que combinaba lo mejor de varios mundos náuticos. Similar a la goleta en muchos aspectos fundamentales, este barco era reconocido por su velocidad impresionante, su facilidad para realizar maniobras complejas y su capacidad sorprendente para albergar armas y cañones, considerando su tamaño relativamente modesto. Un casco más estrecho y un calado incluso más somero que el de las goletas significaba que los bergantines podían esconderse fácilmente en estuarios poco profundos, ríos costeros y ensenadas secretas para escapar de enemigos superiores en número o armamento. La desventaja obvia era que estos barcos no podían contener tanto botín como embarcaciones más grandes, ni tampoco albergar tripulaciones tan numerosas como las que cabían en fragatas o galeones. Sin embargo, estas limitaciones no disminuían en absoluto su valor táctico. Los bergantines eran absolutamente perfectos para incursiones rápidas y quirúrgicas, ataques relámpago donde la velocidad importaba más que la potencia de fuego bruta. Capaces de superar en velocidad a prácticamente cualquier otro barco navegando por el mar en esa época. En manos de un capitán corsario emprendedor y audaz, respaldado por una tripulación experimentada y sedienta de riquezas, los bergantines se transformaban en embarcaciones verdaderamente temibles que podían aparecer de la nada, atacar con ferocidad devastadora y desvanecerse en el horizonte antes de que llegara ayuda. Ahora estamos comenzando a adentrarnos en el territorio de los barcos realmente grandes, las embarcaciones que separaban a los corsarios aficionados de los verdaderos profesionales del crimen marítimo. La fragata era definitivamente una de estas embarcaciones superiores, capaz de pesar hasta 180 toneladas métricas, representando verdaderos íconos durante la época dorada de la navegación a vela. Estas embarcaciones combinaban magistralmente tanto la velocidad respetable como el tamaño impresionante en un solo paquete letal. Al igual que la goleta básica, la fragata presumía de un calado relativamente poco profundo, 2 mástiles robustos y un gran bauprés que le daba ese perfil inconfundible. Pero a diferencia de las goletas humildes y los bergantines modestos, las fragatas eran genuinamente grandes, con espacio interior suficiente para posicionar baterías completas de cañones dentro del casco mismo, protegidos por gruesas paredes de madera. Esta configuración proporcionaba muchísima más protección a las tripulaciones de corsarios durante los momentos críticos cuando las cosas se ponían realmente feas y las balas de cañón empezaban a volar en todas direcciones. Con bodegas espaciosas, alrededor de 24 cañones estratégicamente posicionados y suficiente espacio habitable para albergar cómodamente a más de 100 hombres con sus armas y provisiones, las fragatas brindaban a un capitán corsario con ambiciones muchas más opciones estratégicas y tácticas.
Podían participar en batallas prolongadas y sangrientas sin quedarse sin munición o sin tripulantes para operar los cañones. Podían apuntar a objetivos más grandes y valiosos como los enormes barcos mercantes que transportaban fortunas en sus bodegas, sabiendo que tenían el poder de fuego necesario para obligarlos a rendirse. Increíblemente, nada de estas capacidades mejoradas venía a expensas de la velocidad o maniobrabilidad, utilizando velas cuadradas eficientes e incluso incorporando remos para los momentos frustrantes, cuando los vientos caribeños eran demasiado bajos para proporcionar propulsión adecuada. La fragata, conocida comúnmente en algunos puertos como brick, era un barco rápido y extraordinariamente maniobrable, que era absolutamente adorado por corsarios, marinas militares y comerciantes civiles por igual. No sorprende en absoluto que fueran consideradas la embarcación ideal para un capitán corsario de verdadera importancia y ambición desmedida, alguien que ya había probado el sabor del éxito y quería más, siempre más. Una fragata particularmente famosa en los anales de la historia corsaria fue el Adventure Galley, una versión modificada de 3 mástiles que pesaba imponentes 260 toneladas métricas, capitaneada por el legendario y controvertido William Kidd. Utilizó esta formidable embarcación para realizar un viaje épico que lo llevó completamente alrededor del peligroso Cabo de Buena Esperanza en la punta de África, adentrándose profundamente en las aguas exóticas y ricas del Océano Índico, donde las especias valían su peso en oro y los tesoros de Oriente esperaban a quien fuera lo suficientemente audaz para tomarlos. Los barcos de aparejo cuadrado representaban una categoría amplia y algo flexible de embarcaciones que, más frecuentemente que no, eran barcos mercantes capturados de tamaño considerable. Se identificaban fácilmente por sus características velas cuadradas masivas y sus 3 mástiles imponentes que se elevaban hacia el cielo. No fueron diseñados originalmente como buques de guerra temibles, sino como transportistas eficientes de carga. Su peso sustancial y sus bodegas enormes significaban que eran notablemente lentos y bastante difíciles de navegar con precisión, especialmente en aguas costeras complicadas. Estos barcos comúnmente pesaban más de 1000 toneladas cuando estaban completamente cargados, verdaderos gigantes flotantes de madera y lona. Debido a esta falta crítica de agilidad, era bastante improbable que los corsarios eligieran deliberadamente un barco de aparejo cuadrado como su primera opción cuando tenían alternativas disponibles. Sin embargo, en situaciones desesperadas o cuando la oportunidad de capturar uno se presentaba de manera irresistible, los corsarios podían hacer muchísimo peor que apropiarse de uno. Los barcos de aparejo cuadrado eran absolutamente excelentes para robar y transportar cantidades verdaderamente masivas de botín. Sus bodegas profundas podían tragarse fortunas enteras en oro, plata, especias, telas, ron, tabaco y esclavos. Podían navegar por los océanos más profundos con relativa facilidad, cruzando el Atlántico múltiples veces sin problemas estructurales graves. También eran extremadamente comunes en las rutas comerciales principales, ya que se utilizaban extensivamente en el brutal comercio transatlántico de esclavos, transportando literalmente de todo, desde azúcar y café hasta seres humanos encadenados en condiciones inhumanas. Además, y esto no era insignificante para los corsarios que entendían el poder de la percepción, estos barcos se veían grandes y amenazadores en el horizonte. En la escena naval de aquella época, grande equivalía directamente a peligroso
en la mente de los marineros comunes. Todos podían ver claramente el tamaño impresionante de tu barco a través de sus telescopios desde kilómetros de distancia. Si pintabas algunos cañones falsos en el costado de babor para exagerar tu poder de fuego real, tendrías a los comerciantes asustados rindiendo sus valiosos cargamentos a diestra y siniestra, sin siquiera intentar defenderse. En general, no estaba nada mal como estrategia de intimidación, y como resultado directo de su impresionante factor intimidatorio natural, estos barcos de aparejo cuadrado terminaban regularmente formando parte de las flotas corsarias más exitosas del Caribe y más allá. El filibote holandés era técnicamente un tipo específico de barco de aparejo cuadrado, pero perfectamente diseñado y optimizado para transportar cantidades verdaderamente astronómicas de carga con la máxima eficiencia. Este barco peculiar combinaba un tamaño absolutamente masivo con un diseño ingenioso similar a una galera comercial. Popularizado y perfeccionado por el verdadero peso pesado del comercio marítimo mundial, que fueron las Provincias Unidas de los Países Bajos durante su edad de oro económica, un filibote fue construido de manera económica, pero increíblemente robusta, priorizando la durabilidad sobre la elegancia. Eran incómodos y torpes de maniobrar, ciertamente, pero ofrecían posibilidades casi infinitas de personalización para cualquier capitán corsario con mentalidad creativa y habilidades de carpintería naval. Frecuentemente pesando más de 270 toneladas métricas, estos vastos buques comerciales eran simplemente demasiado tentadores y valiosos para que los corsarios los abandonaran después de un ataque exitoso. Solo míralos navegando en el horizonte con sus perfiles distintivos. Son absolutamente masivos, estructuras flotantes que desafían la imaginación. A bordo de un filibote holandés capturado, cualquier capitán corsario con ambición encontraría extremadamente difícil rechazar la oportunidad de conservar semejante premio. Curiosamente, estos barcos poseían una característica de diseño muy peculiar: una sección transversal inusualmente ancha y plana en comparación con otros barcos de tamaño similar. Esta característica los hizo muy útiles cuando navegaban por las aguas poco profundas del Caribe, aunque esta utilidad no fue la razón original del diseño. Fueron construidos de esta manera específica para evadir astutamente los impuestos y peajes comerciales que gravaban el comercio marítimo europeo. Todos los barcos que pasaban por los estrechos estratégicos que daban acceso a Dinamarca, Noruega y Suecia eran gravados por los comerciantes daneses en función del área visible de su cubierta superior, no de la capacidad real y total de sus bodegas internas. Este diseño astuto y algo engañoso permitió a los comerciantes holandeses evadir impuestos sustanciales y mantenerse absolutamente dominantes en el comercio internacional durante décadas. Estos barcos eran tan increíblemente populares entre los corsarios del Caribe como seguramente debieron haber sido profundamente impopulares entre los frustrados funcionarios fiscales daneses que veían sus ingresos disminuir. Existe una creencia fascinante, compartida por muchos historiadores marítimos, de que el legendario barco fantasma, conocido como el holandés errante, ese navío maldito que supuestamente navega eternamente sin poder tocar puerto, es en realidad un filibote holandés. Los avistamientos reportados de este misterioso barco espectral parecen interminables a lo largo de los siglos, acumulándose en los registros navales. Incluso el futuro rey Jorge V de Inglaterra
afirmó solemnemente haber avistado el barco fantasma cerca de las costas de Australia durante el verano de 1880. Cuando era apenas un joven príncipe de 15 años, viajando con la Marina Real. Estoy completamente seguro de que este es el tipo de barco que has estado esperando ansiosamente desde el principio de este recorrido. El magnífico galeón, el campeón absoluto de peso pesado entre todos los barcos corsarios, el azote implacable de la navegación mercantil internacional y simultáneamente el cazador más efectivo de corsarios cuando servía en flotas navales legítimas. Un diseño originalmente español perfeccionado durante generaciones. El galeón combinaba magistralmente la necesidad crítica de transportar cargas extremadamente valiosas con la capacidad simultánea de defenderse ferozmente con múltiples baterías de cañones, frecuentemente repletos hasta reventar de plata pura extraída de las minas de Potosí, oro arrancado de templos saqueados, esmeraldas colombianas, perlas del Caribe y toda clase de riquezas robadas de los imperios en ruinas y los pueblos brutalmente esclavizados del llamado Nuevo Mundo. Estos barcos necesitaban estar excepcionalmente bien defendidos. La atención que atraían era absolutamente inmensa e inevitable. Cada corsario en el Atlántico soñaba con capturar un galeón español. No existía premio en todo el océano Atlántico más peligroso de intentar capturar y simultáneamente más buscado y codiciado que un galeón cargado. Capturar uno exitosamente era suficientemente difícil, pero mucho menos navegarlo después, sin ser hundido o recapturado, era una hazaña que requería habilidad extraordinaria y suerte increíble. Lograr ambas cosas era suficiente para transformar a cualquier capitán corsario en una leyenda viviente, haciéndolo increíblemente rico más allá de sus sueños más salvajes e impresionantemente temido en todos los puertos del Caribe. Un galeón exhibía orgullosamente cientos de años acumulados de experiencia española en construcción naval refinada, en su diseño cada vez más sofisticado. Si observas cuidadosamente una ilustración detallada de un navío de guerra típico del siglo XV temprano, puedes ver claramente cómo el castillo de popa ubicado en la parte trasera del barco y el castillo de proa en la parte delantera son ambos extremadamente altos, elevándose dramáticamente sobre el resto de la estructura. Esto hacía que el barco fuera peligrosamente pesado en la parte superior y bastante difícil de manejar en mares tormentosos, pero fue absolutamente crucial para la guerra naval de combate cercano de aquella época específica, cuando los hombres literalmente saltaban de un barco a otro para pelear cuerpo a cuerpo. En los galeones más modernos y refinados durante la época dorada de la navegación a vela, este castillo de proa prominente prácticamente desaparece o se reduce significativamente. Pero el castillo de popa alto permanece imponente, dando a los galeones una silueta absolutamente inconfundible y distintiva incluso cuando se observan desde la distancia brumosa del horizonte marino. Sin embargo, el verdadero poder de combate devastador de estos barcos formidables residía en sus múltiples cubiertas de armas cuidadosamente diseñadas, con hasta 70 cañones de bronce distribuidos estratégicamente en 2 o 3 cubiertas completas y tripulaciones que podían alcanzar hasta 200 personas, incluyendo soldados profesionales, artilleros entrenados, marineros experimentados y oficiales competentes. Los galeones eran absolutamente capaces de superar en potencia de fuego a cualquier otro buque navegando fuera de las marinas oficiales de las grandes monarquías de Europa.
Un capitán corsario que tuviera la extraordinaria fortuna de liderar uno de estos barcos magníficos era prácticamente invencible en combate abierto. Un verdadero rey de los mares que podía desafiar incluso a pequeñas flotas enemigas. Eso es simplemente inmejorable en términos de poder naval puro, salvo por una excepción importante que debemos considerar cuidadosamente. Con el tamaño impresionante y las armas devastadoras vinieron inevitablemente compromisos significativos, siendo la velocidad limitada y la maniobrabilidad reducida los más importantes y problemáticos entre todos ellos. Estos barcos gigantescos también solo podían atracar de manera segura en puertos de aguas profundas con instalaciones sustanciales, lo que significaba que estaban severamente limitados respecto a cuántas bases corsarias secretas podían utilizar como refugio. Siempre estaban en riesgo constante de devastadoras tormentas caribeñas y traicioneros bancos de arena ocultos que podían destrozar sus cascos, mientras que moverse lentamente era una desventaja relativamente pequeña para un galeón operando en manos legales de la Armada Española, donde todos a bordo sabían con confianza que muy pocos corsarios serían lo suficientemente locos, desesperados o bien armados como para enfrentarse directamente a ellos, y mucho menos tener éxito en el intento suicida. La situación era radicalmente diferente en manos de corsarios sin ley y fuera de la protección legal, perseguidos frecuentemente con energía absolutamente implacable por grandes y extremadamente bien equipadas fuerzas navales regionales que tenían órdenes específicas de capturar o hundir barcos corsarios sin piedad alguna. Los corsarios raramente podían permitirse el lujo de navegar tranquilamente por el mar abierto en un galeón enorme y llamativo, haciendo una declaración dramática de su presencia criminal dondequiera que fueran y dejando un rastro fácil de seguir. A pesar de estos inconvenientes tácticos significativos, algunos corsarios legendarios sí lograron capturar y operar galeones con éxito notable. Un galeón increíblemente famoso que pasó a la historia fue el Queen Anne's Revenge, capitaneado por su infame y aterrador capitán corsario Edward Teach, mejor conocido por su apodo terrorífico de Barba Negra. El Queen Anne's Revenge originalmente era un barco negrero francés excepcionalmente bien armado, llamado la Concorde, que transportaba cargamentos humanos en condiciones atroces. Fue capturado en un ataque audaz y posteriormente convertido tras su captura en uno de los barcos corsarios absolutamente más formidables y temidos de todos los tiempos, montando 40 cañones y sembrando el terror absoluto a lo largo de toda la costa atlántica de las colonias americanas. Finalmente llegamos a las fragatas de guerra, pero es necesario tener mucho cuidado aquí, porque esta entrada en particular viene con algo así como un asterisco importante y una advertencia necesaria. Esto es porque las fragatas de guerra eran una categoría bastante flexible y notablemente difícil de definir con precisión. Una clasificación de barco que cambió drásticamente a lo largo de los diferentes siglos y contextos navales. Compara cuidadosamente una fragata típica del siglo XVIII con una del siglo XIX y notarás diferencias sustanciales. Y luego, observa una fragata moderna del siglo XXI y verás que son prácticamente barcos completamente diferentes, compartiendo solo el nombre. Afortunadamente para todos los que vivían en aquella época peligrosa, fueron las fragatas del siglo XVIII las que los corsarios durante la época de la navegación a vela pudieron eventualmente conseguir
mediante captura o compra en el mercado negro. Aún así, una fragata de guerra bien armada cayendo en manos de corsarios experimentados y despiadados habría sido una perspectiva realmente aterradora y escalofriante para cualquier marinero honesto que tuviera la desgracia de enfrentarla en mar abierto. Hablando en términos generales y evitando las complicaciones técnicas excesivas, los barcos conocidos y clasificados como fragatas de guerra tendrían típicamente una o dos cubiertas completas dedicadas exclusivamente a cañones, pero crucialmente eran significativamente más pequeñas, más rápidas y considerablemente más ágiles que los enormes navíos de línea de batalla utilizados en los grandes enfrentamientos navales entre flotas enemigas. No te equivoques, sin embargo, respecto a su naturaleza y propósito. Estos eran genuinos buques de guerra, construidos específicamente con el propósito exclusivo de la batalla naval. No eran barcos mercantes, armados improvisadamente. Estaban excepcionalmente bien construidos por maestros carpinteros navales, peligrosamente bien armados con hasta 40 cañones de alta calidad, y definitivamente significaban negocios serios cuando aparecían en el horizonte ondeando bandera de combate. Aunque técnicamente eran superadas en potencia de fuego bruta por los galeones masivos y los navíos de línea colosales, su velocidad superior y su diseño naval moderno y optimizado significaba que podían moverse con una agilidad sorprendente alrededor de estos barcos pesados, bien armados pero lentos y torpes, esquivando sus devastadoras andanadas mientras posicionándose estratégicamente para disparar sus propios cañones en los puntos más vulnerables del enemigo. Una de las fragatas de guerra más absolutamente famosas, dirigidas exitosamente por corsarios, fue la legendaria Fancy, el temible barco capitaneado magistralmente por Henry Avery, también conocido como Henry Avery, considerado por muchos como el corsario más exitoso económicamente de toda la historia. Fue precisamente con este barco formidable y su tripulación leal que Avery luchó audazmente contra la poderosa flota real del inmenso imperio mogol de India, una de las entidades políticas más ricas del mundo en ese momento. Logró capturar después de una batalla feroz el Ganj y Sawai, un buque del tesoro absolutamente masivo de 1.500 metros cúbicos, literalmente repleto, hasta los bordes de tesoros inimaginables. Oro, plata, joyas, sedas, especias y monedas de todo tipo. Esta captura legendaria convirtió instantáneamente a Henry Avery en el equivalente exacto a un corsario multimillonario del siglo XVII en términos de riqueza acumulada, permitiéndole retirarse cómodamente y desaparecer en el anonimato, mientras las autoridades de múltiples naciones lo buscaban desesperadamente. En la era dorada de la navegación a vela, cuando tu barco era simultáneamente tu corcel de batalla y tu arma principal, cuando la supervivencia dependía tanto de la habilidad del capitán como de la calidad de la embarcación, un barco como la Fancy arrasaba a través de los enemigos con la fuerza imparable de una tormenta perfecta, un verdadero terror apocalíptico de todos los mares conocidos. Y ahí lo tienes, un recorrido completo a través de 7 tipos distintos de barcos corsarios que dominaron los océanos durante siglos de aventura, violencia, comercio y exploración. Cada uno de estos barcos cuenta historias fascinantes de hombres que eligieron vivir fuera de la ley, arriesgándolo todo por la promesa de riquezas y libertad. Desde las humildes goletas que iniciaron innumerables carreras criminales,
hasta los magníficos galeones que representaban el pináculo absoluto del poder corsario. Cada embarcación tenía su lugar específico en el ecosistema marítimo de aquella época extraordinaria. Ahora queremos escucharte a ti, parte vital de nuestra comunidad creciente. ¿Cuál de estos barcos corsarios te fascina más y por qué? ¿Te imaginas navegando en una goleta rápida y ágil? ¿O preferirías el poder absoluto de un galeón completamente armado? Comparte tus pensamientos, historias y preguntas en los comentarios aquí abajo, porque tu participación hace que este canal sea mucho más que solo videos. Lo convierte en una verdadera comunidad de apasionados por la historia. Si disfrutaste este viaje a través de la historia naval corsaria, si aprendiste algo nuevo que no sabías antes, o si simplemente quieres apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir creando contenido de calidad como este, por favor suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video futuro. Dale MG.